Saludos, mi nombre es Nicole Pirela y hoy vengo a hablar acerca de los fundamentos teóricos del amoníaco. Entonces, primeramente se debe hablar acerca de su materia prima. Como se puede observar, la materia prima del amoníaco es el nitrógeno y el hidrógeno. El nitrógeno, a condiciones estándar de presión y temperatura, es un gas incoloro e inoloro. Presente en el aire en un 80%, sin embargo, también está presente en la naturaleza como amoníaco o sales de amonio. Esto generalmente es debido a la descomposición de materia orgánica, además de que es un gas no metal. Sus usos más notables son aquellos en los que se utiliza el nitrógeno como líquido en vez de como gas, debido a que se alcanzan temperaturas criogénicas, mientras que el hidrógeno es un gas incoloro e inoloro, inflamable, no tóxico y un posible sustituto de los combustibles fósiles. De esto hablaremos un poco más adelante. En sí, se obtiene el amoníaco a través del proceso Haber-Bosch, del cual también hablaremos más adelante. Primeramente, hablaremos acerca de la obtención de nitrógeno, que se puede obtener de dos maneras, si bien a partir del aire o a partir de sus compuestos. Si se trabaja a partir del aire, el objetivo entonces es eliminar el oxígeno. Esto se hace de la siguiente manera. A nivel de laboratorio, se hace pasar el aire sobre una placa de cobre calentado. Este se apodera del oxígeno para formar óxido cúprico sólido, dejando libre al nitrógeno. Si se quema, por ejemplo, fósforo en una campana invertida sobre agua, se forma fósforo pentaoxidado sólido, el cual, si se disuelve en agua, deja un residuo que en su mayor parte es nitrógeno. Sin embargo, si se habla o si se pretende obtener nitrógeno a partir de sus compuestos, se puede hacer de dos maneras. Bien, oxidando el amoníaco, lo cual se logra al hacer pasar este gas sobre óxido de cobre calentado al rojo vivo, como se puede ver en la primera reacción a mi derecha, o por la descomposición en nitrito de amonio. Este es un método más conveniente debido a que este compuesto es un compuesto que es inestable. Se puede observar en la segunda reacción a mi derecha. Sin embargo, el nitrógeno a nivel industrial se obtiene mayoritariamente a partir de la destilación fraccionada de aire líquido. Se sabe que se pueden obtener gases puros a partir de la destilación de aire una vez que este aire es condensado, aprovechando la diferencia entre los puntos de ebullición de los compuestos. Y si bien se pueden obtener corrientes de gas de altas purezas, el coste energético también es bastante elevado. ¿En qué consiste esto? El aire es enfriado progresivamente hasta la formación de una fase líquida en oxígeno. Esta fase líquida de oxígeno o el oxígeno condensa a una temperatura superior al nitrógeno. Esta fase rica en oxígeno luego es calentada de manera progresiva, de modo de que el destilado que se obtiene o el gas que se obtiene es nitrógeno, mientras que el residuo es rico en oxígeno. Pero, por ejemplo, si se hace pasar gas en esta fase rica en oxígeno, en esta fase líquida, y este gas hace o genera que no se pueda llegar a un equilibrio entre las dos fases, que es la fase gaseosa y la fase líquida, la temperatura de ebullición o el punto de ebullición aumentará, de modo de que este residuo será cada vez más pobre en nitrógeno. Si se repite esta operación, es posible entonces obtener un residuo constituido prácticamente de oxígeno. Sin embargo, hay otras maneras de obtener el nitrógeno industrial. Por ejemplo, está esta manera, como es la adsorción por oscilación de presión. Esta es una tecnología utilizada para separar algunas especies de gas de una mezcla de gases a presión, de acuerdo con las características moleculares de las especies y la afinidad por un material absorbente. Además de ello, cabe resaltar que a diferencia del método anterior, este puede ser realizado a una temperatura cercana al ambiente, lo cual es una temperatura bastante diferente a la temperatura que hay que manejar para obtener o para lograr condensar el aire. Algo que se puede decir que puede ser tomado como una desventaja por su costo es que los materiales absorbentes deben ser específicos, como por ejemplo las zeolitas, el carbón activado, entre otros. Existe un tercer método, como es la obtención de nitrógeno industrial a través de membranas poliméricas, acondicionando el aire de entrada. Esta tecnología se basa en una fibra permeable que separa selectivamente las moléculas de los
las moléculas o los componentes del aire dependiendo de su velocidad. Se requiere entonces que el aire sea acondicionado para evitar que la fibra permeable o los espacios libres de la fibra permeable se obturen o se bloqueen y por lo tanto reduzcan su eficiencia. Los componentes para la generación de nitrógeno a partir de estas membranas son los siguientes. El filtro coalescente de entrada. Este filtro lo que hace es reducir la humedad hasta un valor de 0.01 micras. El calentador de inmersión trabaja con la corriente de aire y lo que hace es eliminar por completo la humedad, generando al aire un sobrecalentamiento de aproximadamente 10 grados centígrados. El filtro de carbono activado lo que hace es eliminar cualquier hidrocarburo que se encuentre presente en esa corriente de aire. El filtro de partícula elimina todas aquellas partículas sólidas que pueden provenir del filtro de carbono activado hasta por último llegar a la membrana polimérica. Esta membrana, al aplicar un gradiente de presión, es capaz de separar los componentes como el oxígeno u otros componentes rápidos del aire, dejando un efluente o un gas rico en nitrógeno. Estos son polímeros especiales en forma de fibra hueca, las cuales proporcionan una elevada superficie que a su vez permite trabajar con altas tasas volumétricas, llegando a una temperatura de funcionamiento de 180 grados Fahrenheit. Hay un sistema de control de generación de nitrógeno, en el cual se define la eficiencia. La eficiencia es la cantidad de nitrógeno producido versus la cantidad de aire de alimentación suministrada a la membrana. Y esta eficiencia puede ser controlada mediante la temperatura del aire de alimentación. Se sabe que a mayor temperatura va a haber mayor eficiencia. La presión de aire de alimentación, a mayor presión, mayor eficiencia. Y por último, contenido de oxígeno del producto. A mayor contenido de oxígeno, mayor será la eficiencia. El monitoreo de la pureza del nitrógeno se puede monitorear a partir del uso de analizadores de oxígeno. Las válvulas de pureza que son controladas por estos analizadores de oxígeno mantienen el nivel de pureza de nitrógeno deseado. Una vez que se habló del nitrógeno, hablemos un poco de cómo se obtiene el hidrógeno de manera industrial. Hay muchos métodos para poder obtener hidrógeno a nivel industrial, que varían tanto en su materia prima como en la madurez de su tecnología. Se puede observar en la figura a mi izquierda que de hecho existe o se puede obtener el hidrógeno a partir de la hidrólisis, del gas natural, del petróleo y del carbón. O de fuentes renovables y no renovables, como se puede ver en la figura de mi derecha, en fuentes renovables como la solar, la energía eólica e hidráulica, la geotérmica, la biomasa y las no renovables como gas natural, petróleo, carbón y uranio. Cabe resaltar que cuando se habla de producción de hidrógeno a nivel industrial, esto se asocia o es generador de grandes emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los costes asociados y el rendimiento energético es relativamente bueno, por lo tanto es atractivo. Entonces, mayoritariamente se obtiene el hidrógeno a partir de combustibles fósiles. Dependiendo del combustible fósil, se trabaja con reformado con vapor, oxidación parcial y gasificación. Para el amoníaco, en específico, se trabaja con dos métodos: el reformado con vapor y la oxidación parcial. La oxidación parcial consiste en una oxidación incompleta de un hidrocarburo donde se oxida únicamente el carbono, por lo tanto el hidrógeno queda libre. Esta reacción es una reacción exotérmica, por lo tanto se prescinde de los hornos que se necesitarían si esta reacción tuviera una naturaleza diferente. Ahora bien, la presencia de oxígeno reduce a estas temperaturas la deposición de carbonilla, por lo tanto tiene como ventaja el hecho de que la vida útil del catalizador se alarga. Sin embargo, como desventaja, aumenta el costo. ¿Por qué? Porque se necesita una unidad de separación de aire criogénica. A escala industrial, el proceso de oxidación parcial de metano no está completamente establecido. Esto es debido a que puede haber un suministro de energía y un medio de reacción con el metano y el oxígeno, lo que puede generar combustiones completas y por lo tanto riesgos de explosiones.
Se verifica la reacción con oxígeno puro o con aire, en presencia de catalizadores, bien sea de níquel o rodio, y transcurre a temperaturas superiores a 800 grados centígrados. Cabe resaltar que la elevada presencia de monóxido de carbono genera la deposición de carbonilla, sin embargo, este puede oxidarse a dióxido de carbono para su posterior remoción. La eficiencia de este proceso es alrededor del 70% en grandes producciones industriales. En esta diapositiva muestro a mi lado derecho un diagrama básico del proceso de oxidación parcial, mientras que en el lado izquierdo demuestro los pasos. Hago énfasis en el inciso D en que dice posible remoción de H2S y su conversión a azufre, porque este va a depender de si el hidrocarburo a tratar es considerado como un hidrocarburo ácido o no. Sigamos entonces con la reformación de hidrocarburos con vapor de agua. Este es el método que es más utilizado, más estudiado, más económico y con mayor eficiencia. Por lo tanto, como lo dije, es el más utilizado a nivel industrial. Este puede ser aplicado a una gran variedad de hidrocarburos y alcoholes. Sin embargo, se utiliza el gas natural por su disponibilidad y facilidad de manejo. Este es un proceso que es fuertemente endotérmico y posteriormente se necesita un purificado de la corriente final. Luego explicaré por qué. Esta reacción entonces ocurre en dos fases. La primera, que es la reacción Schiff, donde se puede obtener hidrógeno adicional al agregar más agua. Y la segunda fase, de esta fase también cabe resaltar que el oxígeno es separado del vapor de agua para oxidar el monóxido de carbono a dióxido de carbono. Y la segunda fase donde suceden las reacciones de deposición de carbonilla, que es indeseable. Ahora bien, hay otra reacción como la que es la del agua con el metano, el cual genera un gas de síntesis a alta temperatura. Este gas de síntesis no ha pasado desapercibido, de hecho ya se sabe de su existencia y a partir de eso se tomaron las previsiones necesarias. Por ejemplo, el catalizador que se usa desde entonces consiste en níquel soportado por alúmina. Esta reacción se produce a 900 grados centígrados y 20 bar, cuya eficiencia varía entre un 65% y un 75%. La presión que se utiliza no es la presión idónea para la conversión del metano. Sin embargo, a nivel industrial se ha demostrado que es más económico esto, al igual que es más económico purificar el agua y el metano que el gas de síntesis como tal. Y de hecho, el metano que no es convertido se quema para mantener la temperatura de reacción, porque como se dijo, es una reacción endotérmica que se ve favorecida al aumentar la temperatura. Cabe resaltar que esta reacción genera monóxido de carbono, y si no se soporta la presencia de monóxido de carbono, se deben instalar reformadores de modo de eliminarlo. Muestro entonces aquí un diagrama acerca de la reformación de hidrocarburos con vapor de agua y aquí un diagrama básico juntos con los pasos. Como se puede ver, el último paso o el inciso G luego habla de la síntesis del amoníaco. La síntesis del amoníaco se realiza a través del proceso de Haber-Bosch. Este proceso fue desarrollado por el químico físico alemán Fritz Haber, quien recibió el Premio Nobel de Química en 1918. ¿Por qué? Porque hizo rentable la producción de amoníaco. El método, sin embargo, es llevado a gran escala utilizando catalizador y altas presiones gracias a Carl Bosch, que fue un químico industrial, quien también ganó un Nobel en 1931 junto con Friedrich Bergius por el estudio de altas presiones. Este fue el primer proceso industrial que utilizó altas presiones para una reacción química. Su catalizador es mayormente hecho con hierro, de esto se hablará también más adelante. Y la manera de asegurar que la reacción siga produciendo amoníaco es retirarlo del producto una vez que se forma. Cuanto menor es la temperatura y mayor la presión, hay una mayor obtención de amoníaco. Sin embargo, de esto también hablaremos más adelante. A escala industrial se trabaja en estas condiciones de 200 a 400 atmósferas
y de 400 grados a 650 grados centígrados. Este es el proceso más económico para la fijación del nitrógeno y se considera como uno de los procesos básicos industriales con ciertas modificaciones que todavía hoy en día se maneja. Aquí se muestra entonces un diagrama del proceso Haber-Bosch. Hablemos ahora de los aspectos termodinámicos. Esta reacción es una reacción exotérmica irreversible, cuyo valor de constante de equilibrio a 25 grados centígrados es alrededor de 3,6 por 10 a la 8. ¿Esto qué significa? Que la conversión de amoníaco es prácticamente un 100%. Sin embargo, como esta reacción es tan lenta, a 25 grados centígrados no hay producción de amoníaco de manera apreciable. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que su constante de equilibrio nos diga que esta reacción es termodinámicamente muy estable, no es rápida. Por lo tanto, al no ser rápida, no se puede considerar económicamente rentable. En esto, sin embargo, empieza a trabajar la temperatura y la presión. ¿Qué hace la temperatura? Veamos. Esta reacción es una reacción exotérmica. Según el principio de Le Chatelier, este se favorece a bajas temperaturas. El principio de Le Chatelier lo que dice es que cuando la reacción sufre una perturbación del equilibrio, esta se va a adaptar a esta perturbación generando un nuevo equilibrio. Entonces, como la reacción es exotérmica, se favorece a bajas temperaturas. Como se sabe también por experimentación que la velocidad de reacción siempre se favorece a altas temperaturas, ya sea a la directa o a la inversa. Entonces surge un dilema. ¿Qué se hace con esta reacción? ¿Aumento la temperatura, favoreciendo entonces la velocidad de reacción, pero teniendo yo una menor producción de amoníaco, o reduzco la temperatura teniendo yo una mayor producción de amoníaco, pero una reacción lenta? Esto se soluciona a escala industrial trabajando a una temperatura de 500 a 600 grados centígrados, añadiendo catalizador. Este catalizador bien puede ser platino, tungsteno u óxido de hierro. En esta diapositiva yo muestro a mi lado derecho una gráfica donde se puede ver la evolución o cómo se reduce la producción de amoníaco a la vez que se aumenta la temperatura. Hablando de la presión y los catalizadores, cabe resaltar nuevamente que gracias al principio de Le Chatelier se conoce que a una mayor presión, o sea, si aumenta la presión, se favorece la reacción en el sentido donde hayan menos moles gaseosos. En este caso es a la producción de amoníaco, como se puede ver en la gráfica, mientras mayor presión yo posea, mayor producción de amoníaco voy a tener. Otra cosa que hay que resaltar es que el catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación del proceso, por lo tanto acelera la reacción. Hablemos del rendimiento final de la obtención de amoníaco en función a la presión y la temperatura. Allí muestro una tabla en la que se puede ver que a los 758 grados centígrados el valor del constante de equilibrio disminuye de una manera drástica. Eso quiere decir que la reacción se desplaza a la izquierda a temperaturas muy altas. Por lo tanto, es preferible mantener el proceso a 500 grados centígrados y la mayor presión posible. Sin embargo, esta presión no puede ser excesivamente alta. Por ejemplo, no puede superar las 1000 atmósferas, porque si no, habrán costes o habrán costos mayores debido a la adquisición de los envases que puedan soportar estas presiones. La gráfica que muestro a la derecha en la parte inferior es cómo varía el rendimiento de la producción de amoníaco dependiendo de la presión y la temperatura. Hablemos ahora de los catalizadores que se utilizan. Primeramente, los catalizadores son catalizadores heterogéneos, por lo tanto no se encuentran en el mismo estado de agregación que los reactantes. En este caso, los reactantes son gaseosos y el catalizador es sólido. Este catalizador se produce mediante un procesamiento elaborado. En esencia, consiste en hierro finamente dividido unido a varios portadores de óxido de hierro, como lo es el óxido de aluminio, de potasio, de magnesio y de calcio. ¿Cómo se producen los catalizadores en bases de hierro? Pues bien, se obtiene hierro finamente molido, que generalmente se obtiene por reducción de magnetita de alta pureza.
Este metal pulverizado se quema para dar magnetita o bustita, con un tamaño de partícula definido. El catalizador entonces consta de un núcleo de magnetita encerrado en una cubierta de bustita, que a su vez está rodeado por una cubierta externa de metal de hierro. Otros catalizadores utilizados, hablemos un poco de esto. Desde que se comenzó el proceso de Haber-Bosch, se han probado muchos metales para la búsqueda de un catalizador adecuado. Sin embargo, ha sido difícil. ¿Por qué? Porque el requisito de idoneidad es la adsorción disociativa de nitrógeno. Es decir, que la molécula de nitrógeno debe dividirse tras la adsorción en átomos de nitrógeno, y esto no es tan sencillo. Otra cosa que cabe resaltar es que, por ejemplo, la formación de nitruros en la superficie hace que, por ejemplo, los catalizadores de cromo sean inservibles, no puedan ser utilizados. Entonces, se definió o se llegó a la conclusión de que los metales a la izquierda del hierro tienen mayor tendencia a enlazarse con el nitrógeno, que tampoco es bueno porque el catalizador entonces se ensucia, reduce su vida útil. Mientras que los metales a la derecha del hierro absorben débilmente el nitrógeno, por lo tanto no lo activan lo suficiente como para la síntesis del amoníaco. Haber incluso utilizó catalizadores basados en osmio y uranio. El uranio reacciona con el nitruro durante la catálisis, por lo tanto no fue viable, y el óxido de osmio es difícil de conseguir. Se decidió entonces por el hierro, por ser económico, por tener alta disponibilidad, por su vida útil, entre otros. Y la mejora de un catalizador de hierro puro es bastante limitada. Solo se obtuvo un aumento de la actividad de catalizador al añadir cobalto. Existen, sin embargo, catalizadores de segunda generación. Estos catalizadores son los conocidos o se conoce a catalizadores de segunda generación, los que contienen rutenio. Este rutenio forma catalizadores altamente activos. Sin embargo, su actividad depende en gran medida del portador, del portador y de los promotores. ¿Qué sustancias se pueden utilizar? Pues una amplia gama, por ejemplo, el carbono, el óxido de magnesio, el óxido de aluminio, entre otros. Una desventaja, por ejemplo, para el soporte de carbono activado es que la metanización hay casos donde se metaniza el soporte y reduce la vida útil del catalizador. Sin embargo, esta vida útil puede alargarse realizando un tratamiento especial al carbono a los 1500 grados centígrados. Se prefieren los portadores con propiedades ácidas porque extraen electrones de rutenio y lo hacen menos reactivo, lo cual genera que difícilmente se adhieran o que el amoníaco difícilmente se adhiera a su superficie. En esta diapositiva muestro una tabla con los diferentes compuestos que se pueden utilizar para generar estos catalizadores. Ahora bien, estos catalizadores contienen limitantes. Estas limitantes pueden provenir más que todo de las impurezas del gas de síntesis. Por ejemplo, a temperaturas por encima de los 500 grados centígrados, estos catalizadores pierden su actividad. Y en las impurezas se pueden definir dos categorías, los venenos irreversibles y los venenos reversibles. Los irreversibles, como el azufre, el arsénico, el fósforo o los compuestos halogenados, hacen que el catalizador pierda su actividad y no la recupera. Mientras que los venenos reversibles, como el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua, el efecto de estos venenos se puede eliminar con un aumento de temperatura. Sin embargo, el catalizador no se activa en su totalidad. Otra cosa que mencionar es que los gases nobles o metano, que si bien no pueden ser considerados como venenos como tal, disminuyen la presión parcial de los reactivos, por lo tanto compromete la eficiencia de la reacción. Por último, hablemos del mecanismo de la reacción del proceso de Haber-Bosch o el mecanismo de reacción para obtener el amoníaco. Se dice que el mecanismo de síntesis del amoníaco contiene los siguientes 7 pasos elementales, de los cuales el primero y los dos últimos son considerados rápidos. Se sabe
por experiencia que el paso limitante es la disociación del nitrógeno, lo cual no es realmente una sorpresa. Aquí en estos pasos de mecanismos, esta secuencia de mecanismos, se puede ver que es el paso número 2, la fase lenta. Esto no es una sorpresa debido a que el enlace del nitrógeno o el triple enlace del nitrógeno que debe romperse es el enlace más fuerte que debe romperse para que se pueda dar la reacción. Muchas gracias por su atención y en el siguiente video, que es la parte 3 de la síntesis del amoníaco, se deben explicar los procesos industriales como tal por mi amigo Leonardo.